La primera ocasión que esta Guelaguetza va a reunir fondos para un fin específico como lo es la atención a los damnificados por el huracán Erika. En la realidad de Oaxaca, la palabra Guelaguetza tiene que ver con compartir, con acompañar, con dar y con hacerse presente en los momentos de alegría, pero también en los momentos de dificultad. Este mosaico de culturas, este diálogo permanente entre diferentes que constituyen la belleza de Oaxaca. Este es el verdadero México profundo, y esto es lo más profundo del México profundo. Se expresa ahí. Es un derecho, la recreación, la música, los derechos culturales, el derecho a la recreación, es un derecho de todas y de todos. Gozona Podcast. Hola Oaxaca, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Gozona Podcast. Yo soy tu amigo Alejandro Feria y hoy tenemos otra aventura más, por supuesto, aquí en Gozona Podcast, y hoy hablaremos de un tema muy interesante. Ya es julio, mes de la Guelaguetza, por supuesto, mes de sentir de verdad estos colores y esta alegría que se desborda, por supuesto, en las calles. Y para hablar de este tema, porque la verdad es que siempre tenemos invitados de lujo y hoy no es la excepción, me acompaña el secretario de las Culturas y Artes, estoy hablando de Flavio Sosa. Bienvenido a Gozona Podcast. Hola, buenas tardes, mucho gusto, un placer como siempre platicar con ustedes. Pues estoy a la orden. Pues este es julio, mes de la Guelaguetza. Como sabe, la verdad es que es muy esperado por todos los oaxaqueños, también por todos los turistas nacionales y extranjeros, por lo que representa la Guelaguetza. Pero precisamente quisiera yo empezar con esta pregunta de el significado real que tiene la Guelaguetza, por supuesto, para los oaxaqueños y para el mundo. Pues más allá del significado literal de la palabra Guelaguetza, que viene de zapoteco y que significa en español ofrenda, más allá de eso, en la realidad de Oaxaca, la palabra Guelaguetza tiene que ver con compartir, con acompañar, con dar y con hacerse presente en los momentos de alegría, pero también en los momentos de dificultad. La Guelaguetza es uno de los pilares de la vida comunitaria. Es decir, en Oaxaca vivimos en comunidad, en comunidades. Los distintos pueblos y comunidades de Oaxaca vivimos en comunidades. Y la Guelaguetza es uno de los pilares que sostienen las comunidades. Las comunidades se sostienen con la asamblea, que es uno de los principales pilares. Otro que es el tequio, que es la participación del ciudadano en la labor social o en la labor de la comunidad sin recibir nada a cambio por parte de las autoridades. El tequio, la contribución, y la Guelaguetza sería otras de las formas de, por un lado, resistencia a un capitalismo voraz que ha pretendido separar y volvernos individualistas. La Guelaguetza nos vuelve parte de la comunidad. Tú eres de esa comunidad y compartes con la comunidad lo mucho o lo poco que tienes. Compartes algo de lo que la otra persona necesita. Le acompañas a la otra persona sin necesidad de que sea un familiar. Puede ser un vecino, puede ser una autoridad o puede ser alguien más de la comunidad. Lo mismo se refleja en una festividad tradicional, en la festividad del pueblo, que en una situación especial para esta persona. Bueno, vamos, es el cumpleaños de un vecino y quiere celebrar su cumpleaños. Yo le ofrendo de Guelaguetza un guajolote. Yo le ofrendo de Guelaguetza un tenate de tortillas. Yo le ofrendo de Guelaguetza un dinerito. Así contribuyo. Hay pueblos que cuando va a haber un casamiento, se reúnen las mujeres y le entregan a la mujer que se va a casar, contraer
matrimonio una cantidad, te reúnen una cantidad de dinero y le entregan para que haga un pequeño negocio. O hay comunidades en las cuales la comunidad entera o los amigos, los familiares y parte de la comunidad se juntan y contribuyen a elaborar su casa. Esto solamente sucede en Oaxaca. Entonces, en estas fiestas, en las fiestas que se llaman de Guelaguetza y que se dan en distintos municipios de valles centrales, hay que decir que es el mes de las Guelaguetzas, porque hay Guelaguetza en Sachila, en Tlacochahuaya, en Etla, en Telislahuaca, en distintos municipios de valles centrales hay Guelaguetzas. Entonces, el mes de las Guelaguetzas, así le hemos llamado. Los pueblos han desarrollado una fiesta de orden ritual que tiene que ver con el ciclo del maíz, que tiene que ver con el ciclo de la lluvia, con el ciclo de la luna y que tiene que ver con el ciclo de la vida. ¿Por qué me atrevo a decir que con el ciclo de la vida? Porque para los pueblos de Mesoamérica el maíz significó la vida. El maíz fue una planta sagrada que alimentó a Mesoamérica. Es una enorme contribución de los pueblos del Valle de Oaxaca para todo Mesoamérica y para el mundo. Es un invento de los pueblos de este valle que puede equipararse a la llegada del hombre a la luna, porque hicimos que una planta evolucionara, se desarrollara hasta llegar a ser lo que actualmente es el maíz. Primero fue teocintle y se fue convirtiendo poco a poco en maíz. Fuimos seleccionando cuidadosamente, nuestros antepasados, fuimos seleccionando cuidadosamente los granos del teocintle para que se convirtiera en maíz. Bueno, y teníamos festividades que estaban ligadas al inicio del ciclo de la agricultura. Es más, la propia palabra cultura tiene su origen en la agricultura. Y particularmente en México y en Oaxaca, al cultivo del maíz. Entonces el maíz significa mucho. Insisto, por eso decía que al igual que la planta del maíz, la milpa sonríe con el jilote, nosotros estamos sonriendo en esta época porque estamos de fiesta, estamos celebrando este ciclo y estamos compartiendo. Entonces estamos enviando al mundo una lección de hermandad, de ayuda mutua, de solidaridad. Mientras en otras partes del mundo hay racismo, xenofobia, discriminación, guerra, nosotros decimos, compartimos lo que tenemos y compartimos lo sagrado, porque es sagrado el baile, porque es sagrada la danza, porque son parte de nuestros rituales, porque es sagrada la comida, porque son sagrados los productos que nos da la tierra y entonces lo compartimos, y porque estamos compartiendo fechas que son emblemáticas para las y los oaxaqueños, para nuestros pueblos, la estamos compartiendo con quien desee, pero sobre todo es un encuentro entre pueblos y comunidades, como una congregación de pueblos y comunidades. Se reúnen los mazatecos con los chinantecos, con los zapotecos, con los mijes, con los zoques, con los guaves, con los triquis. Los distintos pueblos, junto con el pueblo mestizo, se reúnen en el Valle Central y van a un sitio especial que es el Cerro del Fortín o el Cerro de la Azucena, como se le conoce, o la Rotonda de la Azucena, perdón, particularmente la Rotonda de la Azucena, el Cerro del Fortín. Se reúnen y danzan y bailan y cantan y sonríen y comparten su alegría decimos que con el mundo, porque han llegado gentes de todas partes, pero es un encuentro entre pueblos y comunidades. Justamente decía algo muy importante, es la hermandad, o bueno, lo voy a resumir como tal, como la hermandad, esa unión entre pues varias culturas, porque al final de cuentas Oaxaca es eso, varias culturas, la conformación de varias culturas, y bien lo mencionaba, es algo sagrado que compartimos, por supuesto, al mundo entero, porque ya en julio todo el mundo se voltea a ver a Oaxaca, pero precisamente en ese tenor, me gustaría preguntarle precisamente cómo ha evolucionado la Guelaguetza. Hoy vemos la Guelaguetza
para nosotros, vemos una Guelaguetza con más hermandad. Ahora que desafortunadamente nos tocó pues este huracán que chocó y que impactó en la costa de Oaxaca, que ahora también parte de la Guelaguetza tiene ese fin de ayudar a todos los damnificados. Sí, es nuestra ofrenda. Me da mucho gusto escuchar al gobernador Salomón Jara decir que esta es algo sagrado y que lo vamos a compartir con nuestros hermanos de la costa. Es una ofrenda, es una forma de contribuir con nuestros hermanos de la costa y se ha constituido el Fondo Guelaguetza. Entonces, estamos ofrendando a nuestras hermanas y hermanos que fueron lastimados por el fenómeno natural conocido como Eric. Le estamos ofrendando los frutos de esta festividad. Estamos compartiendo con ellos que nos han dado tanta alegría, que nos han aportado tanto la raíz africana a Oaxaca y a México, que nos ha dado tanto a nuestra cultura. Nosotros compartimos un poquito de lo nuestro en esta Guelaguetza y les vamos a compartir con ellos. Entonces, me parece esta Guelaguetza especial, extraordinaria, porque es una Guelaguetza que además sus frutos los vamos a compartir con nuestras hermanas y hermanos de la costa. Pero además es una Guelaguetza especial porque nos preocupa más el encuentro entre hermanos, y ya lo vimos en el nombramiento de la diosa Centeotl. Hubo un jurado de mujeres destacadas de Oaxaca, destacadas en distintas disciplinas, en la pedagogía, en la agronomía, en la artesanía, en distintas disciplinas. Ellas eligieron a una diosa en la plaza pública, a la vista de todas y de todos, y eligieron de participantes de distintos pueblos y comunidades. Hubo representación de distintos pueblos originarios y del pueblo afro. Estuvieron aquí presentes pueblos mestizos también, y fraternalmente dialogaron, y el jurado decidió por elegir una diosa Centeotl, y ahí vimos un encuentro de hermandad, vimos un encuentro de fraternidad, vimos un diálogo entre culturas, ¿no? Un diálogo entre culturas, y que fue pues muy interesante escuchar puntos de vista de mujeres de todo el estado con una perspectiva muy crítica, con una perspectiva de defensa de sus raíces, de defensa de sus valores, de denuncia incluso de la situación que se vive, porque hubo fuertes denuncias en ese espacio insisto, de encuentro. Y pues esa fue una muestra, una primer muestra de lo que viene y por qué esta Guelaguetza es diferente. Porque en esta Guelaguetza nos interesa más recuperar el carácter ritual, el carácter sagrado de esta festividad. La fiesta es parte de nuestra ritualidad, y la ritualidad es sagrada para los pueblos y comunidades, y vienen a mostrar sus rituales a los demás pueblos y a quienes decidan asistir a Oaxaca. Por supuesto, estaba tocando justamente algo muy importante también para los oaxaqueños, que es la diosa Centeotl. Y me gustaría saber, que nos mencione, que nos comparta un poquito precisamente de qué aspectos culturales, históricos o sociales también se expresan en esta figura. Y además, pues también nos gustaría que nos compartiera precisamente ese significado que tiene la diosa Centeotl para la Guelaguetza. Bueno, es quien preside, es el símbolo de nuestra fiesta, es, digamos que la presencia de lo divino, de la esencia de nuestras comunidades, y que está íntimamente relacionada con el maíz, porque la palabra Centeotl viene originalmente de Teocintle, que es la planta que antecede al maíz, de la cual evoluciona el maíz, donde está el origen del maíz. Entonces es la diosa del maíz. Pero los pueblos querían o desean que sea la diosa de la fertilidad, que nuestras tierras sigan siendo fértiles, que tengamos suficientes lluvias para que la tierra nos dé su producto. Todo lo que produce la tierra, no nada más maíz,
pero está en el centro de nuestra vida el maíz que nos hizo ser sedentarios. Dejamos de ser nómadas para ser sedentarios. El maíz que nos hizo establecernos y desarrollarnos como comunidades. El maíz que nos alimentó y el maíz que fue como algo que llegó del cielo para los pueblos y comunidades, tiene una representación o se construye una representación, hay que decirlo que también es una construcción social, se construye una representación y la diosa Centeotl es el símbolo de esa representación, de esa construcción social, de una deidad contemporánea, pero que tiene que ver con nuestro origen y que tiene que ver con la planta que nosotros consideramos sagrada, ¿no? Que es el maíz. Entonces, eso es el símbolo de Centeotl. Es una persona, una mujer que vive entre nosotros, pero que al mismo tiempo los pueblos le otorgan una categoría, la categoría de diosa, porque así lo decidieron ellas. Y las mujeres que le han dado sentido a las comunidades y que le han dado, pues, digamos que la bondad, la belleza, la inteligencia a nuestras comunidades. Eso es que han cuidado el fuego, pero también han parido a las demás generaciones. Entonces, es muy fuerte el simbolismo que se representa en la diosa Centeotl. Es el maíz, es la mujer indígena, es la fertilidad de la tierra, es el maíz que está sonriendo ante la llegada de la lluvia, es el maíz que está floreciendo, es muchas cosas Centeotl, y es nuestra conexión entre lo terrenal y lo divino. Así lo veo yo. Y yo creo que también coincido, es algo que no había escuchado, pero siento que ahora cobra más sentido, es la conexión terrenal. Justamente así como lo mencionó, justamente no encontraría otra forma de expresar. Y también quiero abordar precisamente un momento muy importante también en nuestras fiestas, y es el regreso del Bani Esturgulal, que precisamente lo vivimos el año pasado, pero quisiera que usted nos mencionara primero qué es y también qué papel juega dentro de las festividades de la Guelaguetza. La gente venía a sentir el sol y a sentir la lluvia y a sentir el viento, a convivir con los elementos, pues, ¿no? Con los elementos. A eso veníamos al cerro. Porque así como los distintos pueblos tienen sus cerros sagrados, en este caso se escogió un cerro para acercarse a la naturaleza. Y cuando digo a la naturaleza, estamos hablando de los árboles, estamos hablando de la tierra, estamos hablando de la lluvia, porque yo recuerdo que en guelaguetzas anteriores la gente salía feliz de haber disfrutado del sol y posteriormente de la lluvia. En ese contacto con la naturaleza de los lunes del cerro se expresaba un poco de nuestra sacralidad, de nuestra ritualidad, o mucho de nuestra ritualidad. El Bani es una tradición también que surge en el Oaxaca contemporáneo como una representación teatral de cómo se dio la evolución de las fiestas de la Guelaguetza, cómo están ligadas a lo espiritual, a lo sagrado, cómo influye el catolicismo como la religión dominante, que la religión que traen los que llegan del mar, los blancos y barbados que llegan del mar a conquistarnos, y llegan, y el Bani representa eso, lo antiguo, lo original, y cómo fue evolucionando. Es una representación teatral, artística, con más de 400 artistas en escena, y que han estado ensayando meses para hacer esta representación, y hacen la representación finalmente de lo que llega a ser la Guelaguetza, hasta ser lo que actualmente es el encuentro entre pueblos, la hermandad entre pueblos, la compartencia que se da en los lunes del cerro. Entonces el Bani es eso. Pero también me gustaría preguntarle, ¿cuál
precisamente es el papel que juega para las familias, sobre todo también para los turistas que vienen en en el mes de la Guelaguetza. Yo creo que tiene un papel, por un lado, educativo, en el sentido de que entendemos la evolución de nuestras culturas, entendemos de alguna manera el mestizaje, entendemos de alguna manera también de una manera ilustrada la conquista, y finalmente cómo la fiesta va evolucionando y cómo va recibiendo distintas influencias. Entonces, desde la perspectiva educativa es bastante útil. Pero también desde la perspectiva artística, pues observamos cómo el teatro es una gran herramienta. El teatro es una gran herramienta para hacernos entender nuestras realidades y cómo nuestras realidades van evolucionando. Entonces, me parece que desde la perspectiva artística tiene ese significado. Y lo importante es que se da en un contexto de ritualidad, que es las fiestas de Guelaguetza, y entonces forma parte del ritual, la representación del origen, la representación de lo antiguo, de lo primero. Por supuesto, y ya precisamente para ir cerrando con esta plática, me gustaría pues que también nos mencionara por qué es importante este evento como tal de la Guelaguetza, este ritual ante las nuevas generaciones. Vivimos una sociedad que está muy influenciada por la presentaneidad, que está muy influenciada por lo fugaz, que está muy influenciada por un hedonismo barato que circula a través de las redes sociales. Vivimos una sociedad que lo seduce lo instantáneo, lo fugaz, ¿no? Porque así son las noticias, así son las redes sociales, y que está muy influenciada por eso. Y entonces la lentitud de nuestros rituales, la solemnidad de los mismos, el alto contenido espiritual que tienen, pues te coloca, yo iba a decir debajo del sol, te coloca en el auditorio Guelaguetza a reflexionar cómo nuestros pueblos tienen incluso otra forma de ver el tiempo. En los pueblos y comunidades no hay prisa. El reloj no es importante. Es importante los ciclos de la naturaleza. Es importante los tiempos que nos marca la naturaleza. El amanecer, el atardecer, la aparición de la luna, la llegada de la lluvia, ¿no? La llegada de las flores en los campos. Esos son los tiempos, los ciclos, los ciclos que nos marcan las festividades. Y entonces entras a otra atmósfera, y es muy importante para quienes acuden adentrarse en esta, como diríamos actualmente, es una experiencia inmersiva. Por supuesto. Podría considerarse en la perspectiva contemporánea una experiencia inmersiva. Te metes al tiempo, al ritmo, al color, a la espiritualidad, te acercas a la espiritualidad de los pueblos y te das cuenta cómo somos tan diferentes y cómo, siendo tan diferentes, hemos logrado construir esto que es Oaxaca. Este mosaico de culturas, este diálogo permanente entre diferentes que constituyen la belleza de Oaxaca. Este es el verdadero México profundo. Y esto es lo más profundo del México profundo. Se expresa ahí, en los rituales, en las danzas, en los bailes, en los cantos que hay. Y vas a entender que la gente de la costa es muy diferente a la gente de la Sierra Mije. Y bueno, efectivamente hay quien dice, es que solamente es un festival cultural o es un festival folclórico, dicen, para descalificar. En eso se estaba convirtiendo. Y nosotros queremos devolverle su ritualidad. Y esto no se logra en una emisión, no se logra en un año. Tiene que ser un proceso. Tiene que ser un proceso lento, gradual. Tiene que dársele a los pueblos la voz. Tienen que recuperar su esencia. O sea, permitirse que se exprese la esencia.
No le exigimos coreografías, nosotros no le exigimos coreografías. La Secretaría de Culturas y Artes, que es la encargada de alguna manera de participar o de acompañar al consejo intercultural que acude a los pueblos, no le exige coreografías a los participantes, le exige simplemente apego a la originalidad, apego a la ritualidad. Y entonces eso es tratar de regresar, devolverle a la Guelaguetza su significado, devolverle a la Guelaguetza su carácter ritual. Justamente, y también retomando esta plática o esto que nos comenta sobre no perderlo, precisamente ¿cuál sería el consejo para los oaxaqueños y oaxaqueñas para que podamos evitar que se pierda el verdadero significado, esa raíz comunitaria que es nuestra Guelaguetza? Para nosotros, nuestros bailes, nuestras culturas, nuestros vestidos no son una mercancía. No son una mercancía, es algo sagrado, lo compartimos, quien lo quiera conocer debe respetarlo, ¿no? Y entonces es el mensaje, esto somos, respetémoslo, ¿no? Respetémoslo y acerquémonos con respeto y acerquémonos con alegría a compartir. Y eso es el mensaje, uno de los mensajes que se está enviando, ¿no? Y efectivamente le decimos a quienes nos visitan en estos días que pues observemos, que disfruten, tienen la posibilidad de disfrutar algo de nuestra esencia, algo del verdadero oro de nuestras culturas. Ahí está. Eso es. Justamente, y bueno, la plática ha estado demasiado bonita, interesante, pero sobre todo es muy educativo poder escucharlo. Me quedo con algo que mencionó: estas fiestas son totalmente inmersivas y esa es la realidad y así se siente, y creo que así lo siente la mayoría de los oaxaqueños. Ya por último, secretario, por favor, puede invitar a todos los oaxaqueños, oaxaqueñas, también a turistas nacionales, internacionales, precisamente a que disfrutemos de estas fiestas de Guelaguetza. Bueno, yo creo que le vamos a dar una gran lección al mundo de alegría, de hermandad, de baile, de danza, de compartencia, insisto, de lo que es un poquitito de lo que es la comunalidad, y que todos contribuyamos a devolverle a la Guelaguetza ese carácter que se había distorsionado, ese carácter ritual que tiene y que se había distorsionado, y ahora que compartamos un poquito con nuestras hermanas y hermanos de la costa. Van a estar en las redes sociales del gobierno del estado y en las redes sociales de la Secretaría de Cultura, en las redes sociales de la Secretaría de Turismo, en las redes sociales de la Secretaría de Interculturalidad, en las redes sociales de la Secretaría de Economía. Van a estar las programaciones de los distintos acontecimientos que se sucederán en Oaxaca, porque son verdaderos acontecimientos. Lo que sucederá en Oaxaca durante el mes de julio, ahí van a poder encontrar las programaciones. Muchos de los encuentros, de los componentes de las fiestas de julio son gratuitos, la gran mayoría, y lo que se recaude donde no son gratuitos va destinado a nuestras hermanas y hermanos de la costa de Oaxaca que sufrieron los embates del huracán Eric, a través del Fondo Guelaguetza. Pues ahí está también para que ustedes puedan checar esa información, ya lo saben, en las distintas plataformas que tiene, por supuesto, el gobierno del estado, para que puedan precisamente informarse de todos estos eventos que la verdad va a ser de fiesta, va a ser de algarabía, va a ser de mucha cultura, y pues agradecerle, por supuesto, esta plática. Siempre me encanta que nos visite porque aprendemos mucho de usted. Muchas gracias. Y la verdad es que son pláticas bastante interesantes. Agradecerle, por supuesto, la compañía. Él es el secretario de las Culturas y Artes, Flavio Sosa. Muchas gracias. Muchas gracias, y a partir de mañana van a estar en algunos medios de comunicación, en los centros culturales que tiene la Secretaría de Culturas y Artes, los boletos para el Bani Estuigualal, que son gratuitos, pero para ordenar el acceso van a estar a su disposición. De la misma manera pueden informarse a través de las redes sociales de la Secretaría de Culturas y Artes, y también en los días de la Guelaguetza
se van a estar recibiendo en la entrada de la Guelaguetza algunos productos no perecederos que se quieran compartir con nuestras hermanas y hermanos de la costa. Van a haber centros de acopio ahí en el auditorio de Guelaguetza, nos ha informado el señor gobernador, y yo quiero reiterar que es la primera ocasión que esta Guelaguetza va a reunir fondos para un fin específico como lo es la atención a los damnificados por el huracán Eric. Gracias. Pues ahí está, por supuesto, disfruten de estas fiestas. También podemos ayudar disfrutando, así que ya lo saben. Por cierto, reiterar. Habrá conciertos. Claro. Habrá conciertos gratuitos, 3 conciertos gratuitos. Va a estar cantando Lila Downs en la Alameda de León, en el Zócalo de Oaxaca, absolutamente gratuito. Va a estar Siddhartha y Hello Seahorse también en el segundo concierto. Y el concierto principal lo anunciará el gobernador del estado, y nos vamos a llevar una enorme sorpresa. De manera especial destaco los conciertos masivos que tendremos y que serán gratuitos de Lila Downs, oaxaqueña, de Siddhartha y de gran Rubén Blades. Creemos que las oaxaqueñas y los oaxaqueños tenemos derecho a disfrutar de la música. Es un derecho, la recreación, la música, los derechos culturales, el derecho a la recreación, es un derecho de todas y de todos. Y tiene la misma importancia que el derecho a la salud, que el derecho a la educación, el derecho a la recreación. Y en haciendo real ese derecho a la recreación, es que el gobierno del estado ofrece estos conciertos gratuitos para quien así lo desee, propios y extraños, para demostrarles más también al mundo de que nosotros sabemos compartir y sabemos convivir. La verdad es que, lo vuelvo a reiterar, hay que disfrutar de estas fiestas. Ya saben que esta fiesta es integral, totalmente es familiar, y recordarles, por supuesto, que el Bani es totalmente gratuito. Así que de esta forma nos despedimos. Muchísimas gracias, secretario. Muchísimas gracias a ustedes, a Gozona Podcast. Es un placer estar con ustedes. Pues la verdad es que el placer fue todo nuestro, al igual que fue un placer que hoy nos acompañaran en este capítulo. Ya lo sabes, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentras como Gozona Podcast. Este capítulo ha llegado al final, lamentablemente, pero nos vamos a volver a encontrar en otro próximo capítulo. Yo soy tu amigo Alejandro Feria y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.